Curso Manejo Racional de Plaguicidas. Les habla Edison Jairo Laya Betancourt. Bueno, en este capítulo vamos a continuar con el desarrollo del programa. A continuación veremos lo relacionado a la parte 3 de la guía para el uso y manejo seguro de plaguicidas. Recordemos el alcance de las guías. Facilitar criterios para que las empresas definan e implementen un programa de manejo seguro de plaguicidas de acuerdo con los requisitos de manejo integrado de plagas y enfermedades del estándar Flor Verde versión 5.1. Y a nivel de los usuarios es básicamente generar estrategias que permitan un manejo seguro de plaguicidas preservando la salud y el medio ambiente. Bueno, entonces estamos trabajando las estrategias de control en fuente y la tercera de las estrategias que tenemos para el día de hoy es tener criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar. Bueno, sobre esta estrategia de tener criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar, existe entonces normativa venida desde el Ministerio de Salud, MinSalud, artículos 59 y 63 del decreto 1843 del 91. Existe también normativa venida de unas resoluciones ICA, básicamente la 3079 y la 3759, que ustedes pueden entrar a revisar, que básicamente nos mencionan que los plaguicidas químicos utilizados deben estar registrados ante la autoridad competente, que en este caso es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Y su prescripción debe ser hecha por agrónomo, ingeniero agrónomo o un profesional que demuestre competencia para hacerlo. Es decir, para poder hacer uso de los agroquímicos, ellos deben contar con una prescripción que lo debe hacer una persona competente. Criterios legales. La empresa debe programar, adquirir y almacenar y utilizar solo plaguicidas con registro del ICA vigente y con recomendación de uso en cultivos ornamentales o en la especie ornamental a ser protegida. Debe también mantener disponible un listado actualizado de los plaguicidas con registro ICA vigente y con recomendaciones de uso en cultivos ornamentales o en las diferentes especies cultivadas. Para ello, para verificar entonces si el registro, si el producto tiene registro ICA vigente y si es apropiado para usar en el cultivo que queremos proteger, podemos consultar la página del ICA, que es www.ica.gov.co, o también podemos visitar la intranet, o también la información está en la intranet de Azocolflores. Toda recomendación de plaguicidas, como mencionamos, debe ser hecha por escrito y estar firmada por un agrónomo o ingeniero agrónomo o por personas que puedan demostrar su competencia para hacerlo. La segunda recomendación en la implementación es: no se deben programar aplicaciones de plaguicidas prohibidos o de uso restringido por el ICA. Se debe mantener disponible un listado actualizado de los plaguicidas prohibidos, cancelados y restringidos oficialmente en Colombia. También podemos visitar el ICA. Entonces, aquí me parece importante recalcar lo siguiente. Miremos que existen entonces plaguicidas que son prohibidos, es decir, que no se pueden utilizar. Plaguicidas que pueden estar cancelados, es decir, no están en el registro, no se deben usar. Y hay unos que son de tipo restringido. Entonces, estos restringidos solamente se podrán usar en los casos que se determine por la norma. En ningún otro caso, entonces, no podemos usar ni plaguicidas prohibidos, ni cancelados, ni restringidos. Para ello, pues podemos visitar el ICA o el anexo de la guía para el manejo seguro de plaguicidas. Pautas para la implementación. Siempre que vayamos a usar un agroquímico, debemos leer la etiqueta. En ellas aparece información técnica y de seguridad importante para realizar un manejo eficaz y seguro del producto. En la etiqueta puede leerse el nombre comercial y el nombre del ingrediente activo del producto, la categoría toxicológica, el número de registro ICA y un listado de cultivos a proteger y plagas a controlar. Entonces no olvidemos, antes de hacer cualquier uso de cualquier agroquímico, hay que leer la etiqueta.
Esta es básicamente la estructura de una etiqueta de un agroquímico. A mano izquierda encontramos información de seguridad. En la parte central encontramos la información técnica del producto y a mano derecha de la etiqueta encontramos unas recomendaciones de uso y las precauciones a tener en cuenta para dar un buen uso y manejo de agroquímicos. La fuente de esta etiqueta es el documento Buen uso y manejo de agroquímicos. Entonces recordemos, en la parte izquierda, información de seguridad, en la parte central, información técnica del producto, donde hay alimentos como el nombre comercial, el ingrediente activo y otras que ya vamos a ver en detalle. Y a mano derecha está el uso y las precauciones que debemos tener a la hora de usar este tipo de productos. Bueno, sobre la etiqueta entonces, recordemos, entonces a mano izquierda encontramos cosas como las precauciones, los primeros auxilios, los indicadores para el médico, el antídoto. En la parte inferior podemos ver la banda de seguridad que ya estamos familiarizados, el color. Tenemos también entonces el pictograma según el tipo de categoría toxicológica. Encontramos también en estos pictogramas en la banda de seguridad, que son los pictogramas para darle un manejo adecuado y un uso seguro a los plaguicidas. Debemos seguirlos, debemos seguir las recomendaciones que se señalan en los pictogramas. En la parte central, entonces, recuerden que es información técnica, entonces aparecen cosas como el nombre del pesticida, el tipo de pesticida, el registro del pesticida. Recordemos que todo lo que usemos debe estar debidamente registrado ante el ICA. Encontramos información del ingrediente activo. A mano derecha encontramos entonces recomendaciones para el uso, como son, en este caso, el tipo de plaga que va a trabajar, el nombre científico de la plaga, el tipo de dosis, los cultivos sobre los cuales actúa, la forma de uso y otra información técnica adicional que es concerniente a cada tipo de agroquímico o pesticida. También como fuente tenemos el buen uso y manejo de agroquímicos. Entonces, sobre los pictogramas, son básicamente figuras que nos permiten de manera visual establecer qué tipo de manejo debemos darle al agroquímico. Entonces, en este caso podemos ver un pictograma donde nos dice que el agroquímico debe mantenerse seguro, que deben utilizarse guantes para su manipulación y uso, careta, se debe usar mascarilla o máscara, debemos usar los guantes a la hora de ser vertido, debe aplicarse en este caso con, puede ser bomba de espalda o estacionaria o algún tipo de equipo para fumigación. Debe alejarse de las fuentes de agua. Debe también aplicarse en espacios donde no se encuentren animales. En el caso de su uso, pues debe haber un lavado con agua abundante, el uso de calzado de protección, implementos para el uso seguro, el uso de respiradores, de mascarillas, de máscaras, el uso de overoles, o bueno, o como les llamemos finalmente en nuestro medio. Entonces, básicamente, vimos en estos pictogramas la recomendación del uso de equipos de protección personal y la forma como debemos darle manejo a este tipo de productos. Para cada uno de los pesticidas se describen pictogramas dependiendo de sus características. Pautas para implementación. Entonces, ya habíamos hablado en una pasada exposición acerca de las categorías toxicológicas. Básicamente debemos tenerla en cuenta para definir qué tipo de producto aplicar, buscando siempre elegir los menos tóxicos para la salud humana. ¿Sí? Es el criterio, siempre los menos tóxicos. El estándar Flor Verde, en su versión 5.1, en el numeral MIPE 910, exige justificar el uso de plaguicidas de categoría 1A y 1B. Para esta justificación se recomienda utilizar el siguiente formato. Entonces, vemos que si buscamos en la empresa cumplir con el estándar, debemos entonces, siempre que se utilicen categorías toxicológicas altas como la 1A y la 1B, debe existir un formato que recomiende o justifique el por qué se usó. Este es el tipo de formato.
En este formato, pues el ingeniero agrónomo deberá consignar la información relacionada con el tipo de producto y deberá tramitarlo para poder justificar la razón de su uso. Esto para cumplir con el estándar Flor Verde. ¿Qué otras pautas debemos tener en cuenta en esta estrategia? Debemos tener en cuenta lo que es la concentración del ingrediente activo. Siempre se deben seleccionar aquellos plaguicidas que tengan la menor concentración de ingrediente activo, precisamente para salvaguardar la vida de las personas que aplican y para preservar el medio ambiente. Sobre la efectividad, se debe seleccionar el producto más efectivo contra el banco biológico a controlar. Para ello, la empresa debe demostrar la efectividad de los plaguicidas que utiliza a través de resultados de prueba de eficacia sobre las plagas, hechas por laboratorios reconocidos y responsables. Y sobre la fitotoxicidad, se deben seleccionar plaguicidas que no causen efectos nocivos sobre las plantas, como lo son la quemazón, el amarillamiento, el entorchamiento, el daño en las hojas, la malformación de cogollos o tallos, el aborto de la flor, entre otras. Entonces, sobre la fitotoxicidad, debemos buscar plaguicidas que no causen efectos adversos sobre las plantas. Sobre el costo, se debe en lo posible seleccionar plaguicidas cuyas dosis de aplicación por área sean las de menor costo, es decir, el que menos costoso salga debe ser el criterio para utilizar plaguicidas. Otro criterio que se debe tener muy en cuenta y es muy importante es los modos o la rotación de los modos de acción MOA. Con el objetivo de minimizar los riesgos de aparición de resistencia de las plagas a los plaguicidas, se deberían tener en cuenta criterios de rotación de modos de acción recomendados. ¿Quiénes recomiendan estos modos de acción? Unos entes internacionales, como son el FRAC, que es el Fungicide Resistance Action Committee, o el IRAC, que es el Insecticide Resistance Action Committee. Estos comités son básicamente entidades que tienen categorizados los agroquímicos o los plaguicidas de acuerdo a su modo de acción. Entonces debemos tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para evitar que en las plagas se produzca resistencia. Entonces se deben generar rotaciones de los modos de acción para que las plagas no generen resistencia. Como les decía, el FRAC y el IRAC son organismos privados conformados, ¿sí?, por la industria farmacéutica o agroquímica para velar por el buen manejo de las moléculas y evitar la aparición de la resistencia de las plagas a los plaguicidas. Vamos a ver un poco más de esto. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de modos de acción a partir de lo especificado por el IRAC. Este es para el caso español, básicamente tomado del documento Clasificación del modo de acción de insecticidas y acaricidas. Vemos que el modo de acción depende finalmente de cómo actúa sobre los organismos que necesitamos controlar. En este caso, para las tablas que encontremos este color azul, es porque la fisiología o el punto en el cual se genera la acción es básicamente, en este caso, nervioso y muscular. En el caso del verde, en el crecimiento y desarrollo. En el caso del color más rosa, afecta la respiración. En el caso de los colores naranja, afectaría lo que es el sistema digestivo, y en algún caso de que la tabla apareciese con color gris, entonces no se especifica cómo sería esa acción. Entonces vemos para esta tabla de color azul, por ejemplo, la siguiente clasificación. El grupo principal, punto de acción primario. Entonces, en el caso de productos inhibidores de la acetilcolinesterasa, básicamente podemos ver que estarían afectando el sistema nervioso. Dentro de ese grupo, entonces, encontramos productos que tienen como componente químico o materia activa carbamatos y organofosforados, y existen entonces las materias químicas que para el caso español hacen parte de ese tipo de productos. Para el caso del ejemplo de la clasificación del modo de acción según el IRAC. En esta tabla podemos observar los modos de acción clasificados según el IRAC.
Esta tabla igual hace parte de la guía para el manejo y uso seguro de plaguicidas. Entonces aquí podemos ver que están clasificados por grupos y están definidos los modos de acción. Por ejemplo, en el grupo 1 se encuentran los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como habíamos dicho, y están los productos químicos que la conforman. Entonces, en este caso, hay 29 grupos clasificados de modos de acción según el IRAC. En esta tabla podemos identificar la clasificación de los modos de acción según el FRAC. Para el FRAC, des en cuenta que los grupos de acción están establecidos por letras. En este caso, en el grupo A, el modo de acción o están agrupados los productos químicos cuyo modo de acción es básicamente la síntesis de ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué otras pautas debemos tener en cuenta para la implementación de los plaguicidas? Para minimizar el riesgo de resistencia a plaguicidas es muy importante tener en cuenta que no se deben hacer más de 2 aplicaciones de un mismo MOA o modo de acción que ya habíamos visto durante un ciclo de vida o una misma generación de la plaga. En ornamentales, por ser la mayoría plagas de ciclo corto, se recomienda rotar un MOA diferente cada semana. Entonces esta es la recomendación que nos dan dependiendo del modo de acción para hacer uso de los plaguicidas. Entonces se recomienda rotar un MOA diferente cada semana por plaga y no exceder de 2 aplicaciones, vamos a resaltar aquí las dos, no exceder de 2 aplicaciones de un mismo MOA por semana. Entonces son recomendaciones a tener en cuenta para hacer un uso adecuado de este tipo de plaguicidas. Es importante que los programas de rotación incluyan plaguicidas de acción múltiple, con menor probabilidad de generar resistencia sobre las plagas, al igual que plaguicidas de acción biológica y física. Es un poco lo que hemos visto, ¿no? La necesidad o esa primera opción de utilizar otro tipo de controles antes de entrar a la opción química, que minimicen la probabilidad de aparición de resistencia para los de acción química. Para documentar los programas de rotación, se recomienda utilizar como guía el siguiente formato. Entonces este es un formato donde se recomienda básicamente definir cuál es el esquema de rotación de los modos de acción de plaguicidas por plaga. Entonces en este tipo de formato se deben consignar el nombre comercial, el ingrediente activo y el modo de acción para ese tipo de producto. A continuación, entonces, vamos finalmente definiéndolo por plaga, es para cada una de las plagas, cada uno de los productos a utilizar. Por último, cuando se elaboren estos programas de rotación de plaguicidas para las plagas, esto debe ser conocido por el área de salud ocupacional de la empresa, con el fin que desde allí se pueda coordinar la realización oportuna de las pruebas de laboratorio que se requieren para el personal que manipula y aplica plaguicidas. Bueno, y nuestras preguntas de repaso para la sesión del día de hoy es: 1. O primera pregunta, ¿cuál es la estrategia número 3 de control en la fuente? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las 3 partes que conforman una etiqueta de plaguicidas? Enumérelas. Y pregunta número 3. ¿Qué es el MOA y por qué es importante tenerlo en cuenta? Bueno, nuestra referencia bibliográfica, el documento producido por Cardoso JQ de 2009, Guía para el uso y manejo seguro de plaguicidas en cultivos ornamentales y post cosecha. Gracias.